A ver, Facundo, a ver si nos escucha. Sí, ahí lo escucho. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, espero por aquí todos bien también. Facundo, a ver, estaba viendo el último informe de ustedes que está relacionado a los neumáticos y, a ver, la gente tiene conocimiento de cómo tiene que salir a la calle, la presión en libras que tiene que tener en su neumático. ¿Cómo fue eso? Fue un estudio con resultados bastante variados dependiendo de la consulta que hicimos, pero en líneas generales identificamos que no hay graves y grandes problemas con respecto al control del estado y de la presión de los neumáticos. Iniciamos el estudio consultando cada cuánto realizaba la recarga o el análisis sobre la presión de aire de cada neumático propio, y allí encontramos 3 respuestas muy variadas, entre los que revisan una vez por mes, más de una vez por mes, o los que deciden dejar algunos días más, pasar más de 30 días para realizar el control. Hubo un 7,5 de los encuestados que manifestó no darle importancia a la cuestión, y obviamente ahí es donde hay que machacar, ahí es donde hay que hacer especial hincapié, explicando la importancia que tiene para las distancias de frenado y para obviamente cualquier tipo de maniobra un poquito imprevisible que podamos llegar a necesitar. Tanto el estado de los neumáticos como la presión de los mismos sin duda va a hacer la diferencia y va a tener un protagonismo sobresaliente para que justamente no suframos un reventón o una pinchadura. Uh-huh. ¿Cuál es el ideal para cargar de libras al neumático? ¿Cuál es? ¿30, 32, 33? ¿Cuál es el ideal? Bien, en principio los automóviles se dan 4 puertas. La indicación por fabricante es entre 28 y 29 libras. Lo que suele suceder es que los especialistas suelen recomendar que cuando vamos a hacer algún tipo de viaje sobre trazas de alta velocidad o donde quizá estemos muchas horas haciendo ese trayecto con el vehículo cargado tanto de pasajeros como de equipaje, se suele recomendar colocar entre 3 y 4 libras de más, llevando ese 28 o 29 a 32 o 33. Insisto, esto no es un capricho, tiene que ver netamente con el contacto del neumático con la cinta asfáltica y con las distancias de frenado y la reacción que tenemos que tener siempre en condiciones normales o quizá en condiciones no tan normales, con alguna inclemencia climática, mucho calor, humedad o agua. También necesitamos que esos neumáticos tengan la presión y obviamente estén en el estado óptimo para que respondan en esas condiciones. Claro, también puede ser que esto influye en el gasto, en el consumo de combustible cuando uno tiene el vehículo desinflado con pocas libras, también con más esfuerzo para el motor. ¿Eso es así? Hay un viejo mito que dice que el motor trabaja más y los neumáticos no están óptimamente con la presión óptima, digamos. La realidad es que el gasto, en mi opinión, no va a ser tan significativo como el riesgo que vamos a tener de sufrir una pinchadura en una vía de alta velocidad. Una pinchadura es prácticamente un vuelco asegurado. Claro. Entonces, quizá este mito que puede tener algo mínimo de verdad, la realidad es que puede ser que fuerce un poquito más. Insisto, la diferencia no será significativa ni para el bolsillo ni para el mayor trabajo que necesita ese motor, pero claramente sí va a ser una diferencia para evitar un vuelco. Facundo, a mí me llamó poderosamente la atención una pregunta que hicieron. ¿Considera usted que en algún lugar del automóvil hay una indicación de la medida de presión? ¿Qué le contestaron? Ahí, esa fue la respuesta que menos supo la gente. Solamente un 12% no supo responder correctamente. Esta indicación puede encontrarse en un sticker en la puerta del conductor, en un sticker en la tapa del tanque de nafta, o por último, obviamente, en el manual de usuario del vehículo. Sí o sí se va a encontrar el dato específico de cuál es la cantidad de presión que recomienda ese fabricante para sus neumáticos. Ajá. Realmente es llamativo esto, ¿no? Pero nos pasa con todos los artículos que compramos, ¿no? Lo último que leemos es el manual. Completamente de acuerdo, completamente Sí. de acuerdo. De hecho, déjame contarte, también Sí. en algunos vehículos quizá un poquito más antiguos, este dato puede encontrarse hasta en algún sticker en el baúl.
La realidad es que no se determinó ni se reglamentó en dónde tenía que ir la indicación, pero sí tenemos que comentarle a la gente que en algún lugar del auto muy posiblemente tenga esa indicación, porque obviamente por ahí no, como te decían, los sedán 4 puertas, o sea, ya si tenemos una pick-up o manejamos una, no sé, una Master o algún vehículo que ya tiene un porte un poquito más grande, obviamente la presión de esos neumáticos va a diferir, va a ser diferente y por ende tenemos que acudir al manual de usuario, lugar imposible que haya un lugar más confiable para recoger este dato. Uno de los temas que preocupa muchísimo tiene que ver en estos tiempos donde la economía es tan ajustada, es tan difícil, el cambio de los neumáticos, cada cuánto tiempo o cómo podemos detectar que tenemos que hacer ese cambio. Bien, excelente. La norma de tránsito, la Ley Nacional de Tránsito, establece que el parámetro que nos debe indicar el cambio de neumático no es ni el tiempo y tampoco es el rodado de esos neumáticos, sino que es la profundidad del dibujo. Obviamente, medir 1.6 milímetros, la profundidad mínima que establece la Ley Nacional de Tránsito, hacerlo a ojo es realmente un poco complicado. Pero si tenemos la oportunidad de ir a algún gomero amigo o si no de comprar una herramienta, que es una herramienta que se puede comprar inclusive en una ferretería, si no estoy equivocado, y suele ser muy económico, simplemente es una varillita que tiene, escrita a la medida, esa varillita dentro del dibujo, y vamos a poder saber qué profundidad tienen los mismos. Pero sí es importante comentar que no es una cantidad de kilómetros rodados, sino que es la profundidad del dibujo, el parámetro que nos dará si está desgastado o no ese neumático. O sea, hay una especificación, ¿no? O sea, existe que uno debe mirarlo bien, o por lo menos medirlo bien, o ir a un gomero amigo para que nos diga, mira, anda pensando en el cambio de los neumáticos. Eso es fundamental, hay que tener en cuenta, eso es como el calzado de uno realmente. Totalmente, de hecho, algo que suele pasar desapercibido es también chequear tanto esto que hablamos de la profundidad del dibujo como la presión del neumático de auxilio, porque cuando lo necesitemos, tiene que estar en condiciones óptimas para poder responder los tres neumáticos que van a quedar colocados. Sí, Facundo, nosotros siempre tomamos de referencia algún hecho grave que haya sucedido para tener una imagen para poder mostrar. Es un poco como vio la etiqueta de los cigarrillos con esas fotografías y uno agarra y dice el accidente de Hugo Flores que le cuesta la vida a él y a parte de su familia. Veíamos un camión que no tenía, las ruedas eran pedacito de goma casi diríamos sin nada. Sí, exactamente. Ahí, si yo mal no recuerdo, también hubo un problema grave con el tema de las luces del camión que tampoco las tenía. Ahí quizá estamos hablando de un combo mortal en donde eran demasiados los elementos irregulares de ese camión y las medidas de seguridad mínima no las cubría. Pobre Hugo, que en paz descanse, lamentablemente seguramente poco que hacer tuvo dentro de su campo de maniobra, ¿no? La realidad es que cuando se viene un camión de carga, con lo que eso implica, es un edificio moviéndose hacia uno, ¿no? Entonces, si las condiciones de los neumáticos no eran óptimas, las luces no las tenía, vamos a saber el mantenimiento de ese camión, las pastillas de freno, la realidad es que, insisto, el combo, exactamente, es muy difícil determinar un solo factor en este caso. Acá un oyente dice, pregúntale qué hacemos con los desechos abandonados que andan sin seguro, con las gomas peladas, de alguno de esos autos que ya no pueden estar circulando. Bueno, ahí lo que habría que hacer es intensificar los controles de TV, porque en ese extremo de vehículos tan disminuidos, la realidad es que la oportunidad de hacer los controles para tratar de que no se libren con libertad a la calle es en la BTV. Entonces, la realidad es que habría que hacer ese tipo de controles de algún operativo móvil para tratar de chequear la documentación y que dentro de la documentación esos vehículos tengan la BTV en regla, en donde obviamente, párrafo aparte, se controla el estado de los neumáticos. Exacto. Facundo, bueno, ¿cómo hacemos para visualizar todas estos trabajos que ustedes vienen realizando? ¿Tenían alguna página? Cuéntele a los oyentes. Sí, señor, www.secaitra.org.ar, ahí podrán encontrar tanto el estudio de octubre 2023 como los que venimos haciendo ya hace más de 6 años,
encontrarán todos allí y podrán obviamente encontrar, más allá de estos datos que estamos hablando, cada estudio en profundidad tiene un detalle, los datos estadísticos mucho más profundos. Gracias, Facundo, y seguramente próximamente nos vamos a estar comunicando, hablando de algunos otros temas que tienen que ver fundamentalmente con la seguridad en el manejo. Muchas gracias. Gracias.